Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Costa, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Uniminuto. A continuación voy a explicar unos temas de estadística diferencial vistos en el transcurso de este semestre. Los temas vistos en este semestre fueron la distribución normal de probabilidad, teoría de probabilidad, estimación de parámetros, prueba de hipótesis, relaciones bivariadas, análisis de varianza y variables nominales. La distribución normal de probabilidad. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable. Un ejemplo para la distribución normal de la probabilidad o de la distribución normal, la curva normal, es aplicándolo, digamos, a un estudio. Entonces, digamos, en este caso podemos decir que hice una encuesta sobre la estatura de los estudiantes de la Corporación Universitaria Uniminuto. Entonces, digamos que en la media, pues de la muestra que elegí, encontré que casi todos, o bueno, la mayoría, el promedio de su estatura es de 1,68. Entonces, ese 1,68 vendría a ser aquí la media. Pero pues los datos adicionales me dicen que tengo personas que miden 1,60, 1,55, 1,50, como también encuentro personas que miden 1,70, 1,78, 1,90, lo que hace que esos datos, ubicándolos en una curva, me den una curva de esta manera, que es una curva normal de distribución dentro de un estudio estadístico. Teoría de la probabilidad. Es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia de un evento o fenómeno dentro de una situación o dentro de un estudio. Un ejemplo de la teoría de la probabilidad es descubrir en los juegos de azar qué probabilidad tengo de que caiga un número o que caiga algo que necesito para ganar. Entonces, un ejemplo básico puede ser que qué cara de la moneda me va a salir en el próximo juego que yo vaya a hacer. Entonces, la teoría dice que debo dividir el número que necesito, o bueno, la cara que necesito, por la cantidad de intentos o bueno, de partes que tengo. Entonces, si tengo una moneda que tiene dos lados, cara y sello, y necesito que me caiga cara, entonces debo multiplicar, dividir 1 sobre 2 y eso me da el 0,50. Eso traducido a probabilidades o bueno, estadístico, es el 50%. Entonces tengo el 50% de probabilidad de que me caiga sello cuando vuelva a tirar la moneda. Otro tema visto en el curso es la estimación de parámetros. La estimación de parámetros es un método que consiste en asignar un valor determinado al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto a estudio. El ejemplo para la estimación de parámetros es cuando se le da un valor al estudio que vayamos a hacer. Es decir, si yo voy a hacer un estudio, digamos, de un partido político, bueno, en las elecciones, qué partido político tiene más probabilidades de ganar o de obtener cierta cantidad de votos, entonces podemos decir que los resultados nos pueden decir que sí, que ese estudio tiene un 95% de probabilidad de que sea así y un 5% de que no sea así. El siguiente tema que vamos a ver es la prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia proporcionada. Dentro de la prueba de hipótesis encontramos términos como hipótesis nula, que es representada con H0. La hipótesis nula es el enunciado que se probará
Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay significancia o efecto o diferencia dentro del estudio que vamos a hacer. El otro término que debemos tener en cuenta a la hora de la prueba de hipótesis es la hipótesis alternativa. Es el enunciado que desea poder concluir el verdadero significado de acuerdo con la evidencia proporcionada en el estudio. Para ser más específica con el tema de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, podemos usar un ejemplo, digamos, de que en una fábrica producen 15 kilos de carne al día y necesitan pues sacar un promedio de la semana. Entonces, lo que yo haría es decir, en la hipótesis nula, un valor que no se acerque al valor que me dieron de manera primordial o principal. Entonces me dieron 15 kilos. Entonces, digamos, yo en la hipótesis diría, no, semanalmente se hacen 10 kilos de carne. Y la hipótesis alternativa, que es la que más probabilidades tiene que pase, es que yo diga, no, se producen 16 kilos de carne. Otro tema visto son las relaciones bivariadas. Tratan de estudiar la relación que existe entre dos atributos medidos simultáneamente en la misma muestra y comprende un conjunto de herramientas que se enfoca en el análisis de dos variables, con el fin de determinar las relaciones empíricas entre sí. Un ejemplo para explicar las relaciones bivariadas es cuando, digamos, tenemos una encuesta, bueno, un estudio en una población y queremos determinar si la edad tiene que ver con un fenómeno. Entonces, podríamos decir que, digamos, ¿qué relación tiene la edad con las creencias o cultos que tienen los estudiantes de la universidad? Podemos decir que, digamos, los menores de 19 años no tienen no es muy notable su experiencia en cuanto a los temas de religiones, más o contrario a las personas mayores a 25, 28 años, que ya tienen una relevancia en ese tipo de temas. Para las relaciones bivariadas existen dos tipos de estudios previos para analizarlas entre sí. Uno es la correlación de Pearson y la otra es la correlación de Spearman. Ambas están basadas en la misma información, solo que usan fórmulas diferentes. Esto se ve, es más fácil de analizar en problemas estadísticos, ya que ellos hacen la varianza de una forma más rápida, más eficaz. Otro tema importante es el análisis de varianza. Análisis de varianza, o también llamado ANOVA, es conocido como el análisis factorial y fue desarrollado por Fisher en 1930. Constituye la herramienta básica para el estudio de efectos de uno o más factores sobre la media de una variable continua. Para explicar el análisis de varianza o la ANOVA, es como decir o interpretar más de dos variables en un estudio. Entonces, digamos, podemos irnos clasificando o podemos clasificar dentro de un grupo varios subgrupos. Y de acuerdo a esa relación que hacemos de cada grupo, obtenemos un análisis diferente. Eso es un análisis en base a la tabla ANOVA. Entonces, digamos, podemos decir que si estoy estudiando las flores están clasificadas en especies, pero cada especie tiene como una subespecie que se diferencia, digamos, en el tamaño de las hojas, en el tamaño en sus colores. Eso hace en sí que las pueda estudiar de manera independiente, pero siempre dentro del mismo grupo. Y por último, las variables nominales. Es aquella que toma valores que identifican una clase
o categoría en que se agrupan objetos de estudio. Las variables nominales, como ya para terminar y para dar un ejemplo, son aquellas que no tienen una característica en la clasificación de una manera intrínseca. Entonces puede ser el color de cabello, la religión que profese cada persona, el área donde se encuentre trabajando. Bueno, y eso es todo por hoy. Mi nombre es Luisa Fernanda Costa. Muchas gracias.